A continuación, Comunicación y Lenguaje, cuarto bachillerato. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marisela Moscoso de Luna y en esta oportunidad desarrollaré el tema de oración, oraciones simples, compuestas y complejas, del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la expresión verbal y escrita y la agudeza auditiva. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y si no, puedes utilizar el alcohol en gel. Pero más importante es que debes recordar, quédate en casa. El día de hoy vamos a iniciar con un tema para cuarto bachillerato y este tema es la oración. Cuando nosotros hablamos de oración, estamos hablando de una palabra que vamos a utilizar en comunicación como un conjunto de palabras o una palabra que van a tener una unidad y van a tener unas características especiales. Esta oración, cuando nosotros la vamos a construir, nos vamos a dar cuenta que nos va a servir para comunicarnos con los demás. Entonces, si nosotros encontramos un grupo de palabras o una palabra que nos está sirviendo para comunicarnos, eso va a ser una oración. Pero, aparte de, nos vamos a dar cuenta que una oración tiene diferentes características. Vamos a observar los ejemplos. Este es un conjunto de palabras. Estas palabras tienen unidad, nos dan una información y podemos decir que si nosotros la leemos, esta va a ser una oración. Pero como nos decía la definición, que puede ser un conjunto de palabras o también puede ser una palabra, entonces tenemos aquí la palabra hola. Y también tenemos la frase u oración, ¿cómo estás? Bueno, estos tres grupos de conjuntos de palabras son oraciones. Todas tienen la característica de que nos dan una información, además de que vamos a ver las características físicas de esta oración. Por ejemplo, una oración se va a escribir siempre con inicial mayúscula. Observamos acá que tenemos la inicial mayúscula, la inicial mayúscula y la inicial mayúscula. Y también vamos a observar que una oración siempre va a terminar con punto. En las oraciones exclamativas e interrogativas, el punto que nos cierra nuestra oración es el punto de nuestro signo. Recordemos que en español utilizamos los dos signos, el que abre y el que cierra. El que abre y el que cierra. Entonces, el signo que cierra va a tener el puntito hacia abajo y va a ser el que nos indica que nuestra oración se cierra. Cuando nosotros encontramos un grupo de oraciones, nos vamos a dar cuenta que estas oraciones van a tener una unidad, se van a relacionar las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, Juan corre todos los días. Y nosotros decimos que tiene una sola palabra, por ejemplo, hola, dentro de una conversación. Si me dicen hola, yo sé a lo que se refiere. O si me dicen ¿cómo estás?, yo sé a lo que se refiere. Por eso, una sola palabra puede ser una oración. Dentro de las estructuras de la oración, vamos a encontrar que una oración va a estar formada por un sujeto y un predicado. El sujeto va a ser la persona, animal o cosa que está haciendo la acción. Un sujeto puede ser un sustantivo común, propio, y podemos decir que es quien hace la acción. En este caso, nuestro sujeto va a ser Juan, porque Juan es la persona de quien estoy hablando. Y el predicado
es lo que hace mi sujeto, lo que hace Juan. Entonces pregunto, ¿qué hace Juan? ¿Correcto? Juan corre todos los días. Este es mi predicado. En una oración no vamos a encontrar siempre el sujeto al inicio, como está acá, mi sujeto. Podemos encontrar al final o en medio. Por ejemplo, recordemos que es un grupo de palabras que está estructurado para comunicar. Por ejemplo, en la oración, todos los días corre Juan. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Juan. Esta palabra Juan va a ser mi sujeto. Ahora observamos qué es lo que hace Juan. Juan todos los días corre. Este va a ser mi predicado. Ahora observamos entonces que el sujeto está al final. Aquí estuvo al inicio y aquí lo colocamos ahora al final. Veamos otro ejemplo, porque el sujeto no siempre va a estar al inicio o al final. También lo podemos encontrar en el centro. ¿Cómo que en el centro? Veamos este ejemplo. De nuevo, el grupo de palabras y vamos a identificar el sujeto y el predicado. Leo mi oración. Siempre recordemos identificar mayúscula, punto al final y que mi grupo de palabras tengan una unidad, que me comuniquen algo. Entonces digo, todos los días Juan corre. ¿De quién estoy hablando? Este va a ser mi sujeto. ¿De quién estoy hablando? De nuevo es Juan. ¿Qué es lo que hace Juan? Es el predicado que hace Juan. Todos los días corre. Es mi predicado. Observamos. El sujeto es de quien se habla en la oración. Puede estar al inicio, al final o en medio. Y el predicado es lo que hace la persona, el animal o la cosa, es la acción. Y también puede estar al final, al inicio o incluso puede estar dividido o seccionado y con nuestro sujeto al centro. Observemos siempre las características. Cuando nosotros escribamos una oración, debemos tomar en cuenta siempre sus características. Inicial mayúscula y punto al final. Para las personas que no sintonizan, que no tienen la capacidad visual, pueden escuchar esto e identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Incluso cuando nosotros mencionamos una oración exclamativa o interrogativa, las personas con la capacidad visual pueden escucharlo y diferenciar de qué estamos hablando. Dentro de las oraciones vamos a encontrar diferentes tipos de oraciones. Dentro de estas, por su estructura, vamos a encontrar las oraciones simples. Las oraciones simples, como lo dice su nombre, son las que van a tener elementos simples. Estos elementos simples nos van a indicar el número o los elementos que va a tener nuestra oración. Las oraciones simples van a tener un sujeto y un predicado. Y dentro de este sujeto solamente va a haber un elemento. Y dentro del predicado solamente va a haber una acción. Por ejemplo, María se peina muy temprano. Es una oración, inicia con mayúscula, termina con punto y tiene una unidad. En esta oración nosotros vamos a identificar que solamente hay una persona que hace la acción y es María. Y María solamente hace una acción y es peinarse muy temprano. Entonces, las oraciones simples las vamos a identificar porque solamente
Una persona realiza una actividad. Aquí vemos de nuevo el ejemplo, una persona que realiza una actividad. Eso es, entonces, una oración simple. Vamos a complicarlo un poquito más. Estamos acostumbrados a escribir las oraciones de mi mamá me mima y el pollito es amarillo. No, tenemos que estructurar nuestras oraciones y tomarlas un poquito más complicadas. Vamos a ver ejemplos de oraciones compuestas. En las simples, un solo elemento. En las compuestas van a estar compuestas por más elementos. Es decir, podemos encontrar una persona que va a realizar una acción o dos acciones, o pueden haber dos personas que realizan una sola acción. Por ejemplo, bueno, dijimos que compuestas son dos personas y una acción, o una persona y dos acciones. Por ejemplo, mi hermana es una persona, cosió y planchó su falda. Y aquí hay dos acciones. De nuevo, una persona y dos acciones. Esta es una oración compuesta. Esta es simple, una persona, y aquí tenemos una persona y dos acciones. Y por lo regular vamos a encontrar que están unidas por un nexo que va a ser y, para poder unir estas actividades o estos verbos, estas acciones. Otro ejemplo de oración compuesta. El granero está limpio y preparado. De nuevo tenemos una persona o un lugar, en este caso, un lugar y dos acciones. Esta también es una oración compuesta. Una oración compuesta también puede tener dos personas y una acción, porque esta tiene más elementos. Por ejemplo, vamos a pegarlo por acá arriba. Esta también es una oración compuesta. Veámosla acá. Vamos a ponerla acá. Decíamos que son dos personas haciendo una acción. Juan y María. Dos personas realizando una acción. ¿Y qué es lo que hacen? Llegan temprano. Recordemos que el sujeto va a ser la persona que realiza una acción y el predicado es lo que decimos de esta persona o la acción que realiza. Siempre, por favor, ubiquemos que utilicemos la inicial mayúscula y el punto al final de una oración. Cuando nosotros estamos anotando, escribiendo oraciones, es importante que lo hagamos de forma correcta, porque esto nos va a permitir expresarnos de mejor forma y que las personas que leen lo que nosotros estamos escribiendo van a poder comprendernos. Las oraciones simples y compuestas tienen variables bastante notables. Ahora vamos a ver un poquito de las oraciones complejas. Las oraciones complejas se van a parecer un poquito a las compuestas, pero las oraciones complejas van a tener una característica. Las oraciones complejas van a unir dos proposiciones, o podríamos hasta llamarle mini oraciones, ¿verdad? Pero como no tienen un punto, entonces no son oraciones. Las oraciones complejas van a unir dos proposiciones, que podrían ser dos ideas separadas, distintas, y que van a unir o van a formar una sola. Estas proposiciones pueden ser el nexo, van a ser un nexo, es decir, que van a unir dos palabras, dos frases. Por ejemplo,
esta ya es una oración compleja, quiere decir que ya tiene más dificultad, tiene más elementos que podemos ver. Primero observamos, inicial mayúscula, punto al final. Identifiquemos, el sujeto es de quien se habla en la oración. ¿De quién estoy hablando aquí? Si te digo, te lo diré cuando vengas. ¿Quién te lo diré? Yo te lo diré. ¿Y qué estoy diciendo de mí? Que yo te voy a decir, digo que te lo diré cuando vengas. Aquí vamos a identificar que esta oración, yo puedo decir, te lo diré. Y también puedo decir, cuando vengas. Entonces, aquí vamos a encontrar un nexo que me va a unir estas dos proposiciones para formar una oración compleja. Y este nexo es la palabra cuando. Esta palabra me une esta proposición de esta proposición para formar una oración compleja. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más largo. Lo que les decía, ya deben empezar a construir sus oraciones más complicadas. Ya no es el pollito amarillo ni mi mamá me mima. Bueno, la oración dice, estudio, esto nos pasa mucho, ¿verdad? Estudio, pero tengo poca memoria. Esta es una oración compleja, ya tiene más elementos, ya está estructurada de una forma diferente, pero debo cerciorarme que los elementos, que sí sea una oración. Inicial mayúscula, punto al final, y los elementos que la conforman me dan una idea y me sirve para comunicarme con un oyente. Escuchemos en casa la oración. Estudio, pero tengo poca memoria. Aquí hay dos proposiciones. Estudio y tengo poca memoria. Y va a estar unida por un nexo la palabra pero. La oración compleja está unida por un nexo y a este nexo es la palabra pero. Cuando estamos construyendo oraciones complejas podemos utilizar ni, cuando, pero, porque, aunque, que van a ser palabras que nos van a servir para construir una oración compleja. Bueno, de nuevo pregunto, vamos a identificar el sujeto. El sujeto, ¿de quién estoy hablando aquí? De nuevo, yo. Yo. ¿Y qué digo de yo? De mí, ¿qué digo de mí? Es que estudio, pero tengo poca memoria. Otro ejemplo, para que veamos diferentes ejemplos. Los nexos por lo regular van a ser condicionales, que nos van a decir o nos van a dar una condición para que nosotros realicemos algo o para que la otra persona pueda realizar una actividad. Por ejemplo, él come mucho cuando corre. De nuevo, encontramos inicial mayúscula, el puntito al final y es una oración. Vamos a identificar cuál es el sujeto. El sujeto es de quien estamos hablando en la oración. Estamos hablando de él, ¿verdad? ¿Y qué digo de él? Va a ser mi predicado. Digo que come mucho cuando corre. Entonces encontramos nuestro condicional, nuestro nexo que va a unirme, él come mucho y también puedo decir, él corre. Cuando encuentro entonces mi nexo condicional, estoy diciendo que él no come mucho siempre, sino que él come mucho solamente cuando corre. Les repito, cuando nosotros estructuremos nuestras oraciones, debemos tomar en cuenta que el inicio siempre debe ser con mayúscula. El punto al final, porque es lo que nos cierra nuestra idea o nos cierra
la conversación también. Veamos estas oraciones. ¿Dónde podré colocar este ejemplo? Si yo digo, Andrea y tú caminan. Primero empieza con mayúsculas, termina con punto, es una oración porque comprendo lo que dice. Entonces vamos a ver dónde la puedo clasificar. Bueno, identifiquemos el sujeto y el predicado. El sujeto, persona, animal o cosa de quien yo estoy hablando. ¿Quién es el sujeto aquí? Andrea y tú, ese es el sujeto. Y el predicado va a ser lo que está haciendo Andrea o lo que están haciendo Andrea y tú. ¿Y qué están haciendo? Caminando, ¿verdad? Ellas caminan. Bueno, vamos a clasificar. ¿Será esta una oración simple? Bueno, las características de una oración simple es que las oraciones simples van a tener solamente un sujeto y una acción o un predicado. Y aquí tenemos dos sujetos. Entonces, esta no es una oración simple. Veamos si es una oración compuesta. Una oración compuesta se va a formar con dos sujetos y un predicado, o pueden haber dos predicados y un sujeto. Por ejemplo, veamos aquí. Andrea y tú. Ya estamos escuchando que hay dos personas que están realizando la acción y hay una sola acción. Entonces, esta es una oración compuesta. Vamos a colocarla acá. Recordemos que nuestros nexos son las palabritas que nos van a ayudar a unir una palabra, una proposición de la otra. Veamos otro ejemplo. Este está más fácil porque ya está identificado. Veamos. Bueno, la oración dice, ella salta poco porque está en la casa. Recuerden quedarse en casa. Ella salta poco porque está en casa. Inicial mayúscula, punto al final, y vamos a identificar quién es la persona, animal o cosa que hace la acción. Es decir, nuestro sujeto. El sujeto va a ser ella. Ella, ¿verdad? Y luego vamos a identificar qué es lo que hace ella, que va a ser nuestro predicado. ¿Qué hace ella? Salta poco porque está en la casa. Nuestra oración está completa. Vamos a clasificarla. ¿Será una oración simple? Yo creo que no. Bueno, podría ser, porque solamente hay una persona. Pero si sigo leyendo, yo observo que ella salta y está en su casa. Entonces, no puede ser una oración simple. Veamos si es una oración compuesta. Podría ser porque está un sujeto y hay dos acciones. Pero luego me doy cuenta que la palabra que está subrayada podría ser un nexo y que yo puedo decir dos proposiciones separadas. Yo puedo decir, ella salta poco, y también puedo decir, está en casa. Y el nexo nos va a unir con la palabra porque. Entonces, esta va a ser una oración compleja. Notemos las palabras clave que nos indican cuándo es una palabra compleja, una oración compleja, y son los nexos. Cuando, pero, de nuevo tenemos cuando, por qué, por y ni. Podrían ser los nexos que nos unen dos proposiciones. Redactemos oraciones. Utilicemos nuestras habilidades para poder redactar oraciones más extensas. Redactemos 10 oraciones y entre estas 10 oraciones, primero identificamos que sea una oración, mayúscula inicial, punto al final. Utilicemos nuestros signos de puntuación correctamente. Luego, a estas 10 oraciones,
Les identificamos el sujeto y el predicado. Recuerden que el sujeto no siempre va al inicio. Puede ir al inicio, al final o en medio. Y no solamente pueden ser personas, animales o cosas. Luego vamos a identificar nuestras oraciones. Si solamente tiene un sujeto y una acción, va a ser una oración simple. Si tiene dos sujetos y una acción, una oración compuesta. O también puede ser compuesta con un sujeto y dos acciones, como encontramos acá. Y si hemos sido mucho más competitivos, hemos tomado oraciones más extensas y hemos utilizado los nexos, hemos construido oraciones complejas. Entonces, clasifiquémoslas. Si en las 10 oraciones no hemos clasificado o no hemos escrito ninguna oración compleja, pues ahora es tiempo de que lo hagamos. Podemos utilizar nuestros nexos para que utilicemos o podamos ejemplificar las oraciones complejas. Para terminar, les recuerdo que deben lavarse las manos, permanecer en su casa y cuidar de su salud. Hasta la próxima.